ahora sí, vamos a hablar de los temas jurídicos con el doctor Juan Carlos Obrien, del cual ahora les contamos en un ratito, número de teléfono y todo para contactarse. Pero bueno, vamos con el tema de usucapión. Sí. Bueno, el tema es, muchas veces se pregunta, ¿las deudas viven eternamente? O sea, si yo contraigo una deuda, ¿esa deuda me va a seguir de por vida? Bueno, no es así. Hay un periodo de plazo que se llama, donde la deuda se extingue. Si la persona que era acreedora no reclamó, se llama la prescripción liberatoria. Significa si durante un periodo de tiempo que está establecido por el Código Civil o el Código ya sea tributario, bueno, el código que regule esta deuda, automáticamente esa deuda queda liberado, el deudor queda liberado. O sea, esa deuda se convierte en una deuda natural, si le quiere la paga, pero nadie le puede exigir que la pague. Bien. Eso se llama prescripción liberatoria. Bien. Pasa con muchos cosas, hasta en alimentos, en obligaciones alimentarias, también pasa, o sea que el deudor alimentario le corre la exigibilidad y bueno, si no reclamó el que tiene el derecho a alimentos, ese derecho se pierde. Bien. Bueno, después está la prescripción que nosotros decimos adquisitiva, que es el periodo de que una persona que adquiere un derecho por el uso y goce de un objeto, que en este caso particular un bien inmueble, que generalmente si estamos hablando puntualmente de usucapión, que es por un periodo de tiempo. Que cuando hablamos de justo título y buena fe, significa que hay un boleto de compraventa, no puedo encontrar a quien, o sea, yo lo adquirí, pero no puedo encontrar a quien me firme. Bueno, entonces, puedo iniciar una escrituración o eventualmente si tengo las posibilidades de iniciarla, si no, iniciaría en este caso particular una prescripción que nosotros le decimos de corto plazo. Pero en el caso particular, la mayoría de los casos es: yo poseo, a título de dueño, ocupé un terreno que vi vacío durante un periodo de tiempo, lo construí, viví con mis hijos, mis nietos, hace más de 20 años que estoy ocupándolo, he pagado los impuestos, he pagado los servicios, he actuado como si fuera un dueño. Entonces tengo el derecho a exigir o sea, que sea declarado a través de una sentencia judicial que yo soy titular de ese inmueble, o sea, soy dueño de ese inmueble. O sea, ese proceso se llama usucapión. Es la adquisición, es la prescripción adquisitiva de un inmueble por el transcurso del tiempo. En ese caso, una cosa es entrar y usurpar un lugar violentamente a través de amenazas e intimidación. Claro. Esa es otra cuestión, pero en este caso es una posesión pacífica. Yo ocupo un lugar pacíficamente, no perturbo a nadie, construyo mi hogar y vivo en él durante un periodo de tiempo. Y esto pasa muchísimo. Hay muchas personas que hay terrenos que por ahí los dueños se han desinteresado totalmente. Claro. Y han venido esas personas y pero resulta que Mar del Plata crece mucho, entonces nos encontramos que ese terreno que por ahí habían desperdiciado ahora vale una fortuna. Entonces vienen terceros a querer decir, pero es mío y yo no inicié el usucapión. Pasa, es muy común. Entonces decir, pero tenés derecho a oponerte a ese reclamo de ese pretenso heredero porque vos ya ocupaste durante el periodo que estableció la prescripción como un ánimo de dueño. Entonces o lo podés plantear como una acción o como una excepción, o hacer una contrademanda para retar el derecho de esa persona que te apareció de la nada. O sea, que si bien puede tener algún tipo de derecho, ese derecho quedó neutralizado porque él no lo ejercitó durante un periodo de tiempo. Eso es. Pero cada cuestión es analizada en forma particular. Claro. Entonces, también recomendamos que las personas que estén en esta situación, siempre los juicios se basan en prueba. Y los juicios de usucapión se basan en prueba, hay que demostrarlo, hay que pagar los impuestos, hay que pagar las cosas, hay que demostrar las construcciones, y que fue pacífica, todo un montón de elementos que nosotros debemos demostrar en un juicio, pero la mayoría lo tiene, y es real. Hay muchos que han ocupado terrenos pacíficamente durante un periodo de tiempo. Tener un boleto compraventa solamente no me hace dueño.
No, el boleto de compraventa no hace dueño. Al contrario, la escritura solamente es la escritura. Sí. La escritura es el derecho constitutivo del derecho de propiedad. Bien. Todos los inmuebles se transfieren a través de escritura y se adquieren a través de escrituras públicas. Cuando uno hace todo este paso de la usucapión, tiene que comprobar, tiene que presentar servicios. Claro, sí. ¿Testigos también? Testigos también. Sí, hemos... ¿Ayuda, por ejemplo, tener fotos de lo que uno era cuando o lo compró por un boleto o se fue a vivir o ahí y todos los arreglos que uno hizo después, o guardar las facturas de los corralones, de lo que uno... Mire, pasa... Todo ejemplo, ayuda. Sí, todo ayuda. Por ejemplo, muchas veces yo tengo casos donde la que empezó a prescribir era la abuela, que cambió el domicilio al inmueble, después falleció y el certificado de función aparece ese inmueble, tenemos los impuestos pagados por ella, tenemos fotos de cumpleaños de ella, las fotos de antes donde se empezaba a construir, las diferentes ampliaciones. La verdad que hay casos donde tenemos muchísima prueba. La verdad que es porque realmente la persona ocupa ese lugar, ve que no hay nadie y realmente se comporta como dueño y bueno, no tiene la escritura, pero bueno, con el transcurso del tiempo puede solicitarle al juez a través de una sentencia, que es un instrumento público, que se lo inscriba a nombre de él, y que en el fondo, bueno, después si quiere obtener lo que nosotros decimos la protocolización de esa sentencia a través de una escritura pública, la puede obtener también, que es una escritura pública donde él puede transferir, que es equivalente a una escritura pública de las que uno adquiere a título oneroso o gratuito. Claro. Bueno, así que, bueno, si alguno tiene alguna duda, y en las redes ya están las direcciones corrientes 1726, primer piso 12, teléfono 2235-281462, reitero, 235-281462. Si me permitís, ¿puedo hablar de otro tema? De la usurpación, que realmente es un tema también tan común en Dale, que tenemos 5 minutos, dale. Claro, uno compra un terreno y de pronto se encuentra que de un día para otro no se le han puesto pilotes, pero el que usurpa es realmente una persona que tiene una empresa que te ocupa y te... Entonces, ahí hay que recurrir a la policía, hacer las constataciones, a dar intervención a la fiscalía y solicitar la correspondiente mandamiento de desocupación. Se puede hacer por vía civil, que a veces, si es muy inmediato, por vía penal. Y generalmente es lo más recomendable la vía penal, pero bueno, si es un intruso que uno, eventualmente por ahí la vía penal, que es residual, o sea, actúa como última ratio, podemos recurrir a la vía civil y hay una medida cautelar que es la desocupación en el caso de intrusos o ocupas, como nosotros vulgarmente se llama. En el caso, no hablamos de ocupas con cierto derecho social, sino hablamos de ocupas que realmente tienen un fin delictual. Claro. Así que que ya lo hacen como una profesión. Después de ahí se lo ceden a un tercero que viene, compra de buena fe a través de un boleto de compraventa que no le sirve de nada. Bueno, ese es otro tema. Ahí hay otra estafa, pero bueno. ¿Y si yo estoy en el medio de la usucapión? Sí. Y por determinadas circunstancias no lo puedo seguir, ¿yo puedo ceder los derechos de ese trámite? Sí, los derechos litigiosos pueden ser cedidos. Se ceden en el expediente, se puede, si hay un expediente abierto, o si no, a través de escritura pública también se pueden ceder los derechos de posesión o sea, la posesión es un derecho. Está el derecho de propiedad y está el derecho de posesión. La posesión se puede ceder. Es igual a través de un boleto, a través de una escritura pública, y eso me da derecho a tener los mismos derechos del anterior poseedor. Bien. O sea, en el caso particular muchas veces pasa que los nietos reclaman por los abuelos, la posesión de los abuelos, y suman posesiones y que van heredando ellos. O sea, y siempre, si van a consultarte, mejor que ya de entrada lleven toda la documentación que tengan, porque ya había ahorrado un montón de tiempo. Sí, por supuesto. Lo que sea, boletas de luz, papeles, todo lo que tenga, que ya
lo separe y lo lleve en la primera consulta. Claro, después hay que hacer un plano, hay que hacer intervenir un agrimensor para ver cuál es el terreno que pedir y todo ese tema, pero después se iniciará el proceso judicial y inmediatamente el juez dicta una medida cautelar para trabar ese bien, para decir, bueno, acá hay un proceso, está el proceso iniciado, así que hay una medida cautelar de anotación de litis, que nosotros decimos, y ahí sentás, como se diría, el primer paso en el reclamo hacia tu derecho de propiedad. ¿Lleva mucho tiempo? Depende de las notificaciones, depende del juzgado, depende de muchos factores, a veces no tanto, y se sorprenden los clientes, y a veces uno tiene que andarle explicando que, mire, lamentablemente no le ha tocado el mejor juzgado, hay juzgados que no tienen cubiertas las vacantes, lamentablemente la justicia padece de ciertas deficiencias en cuanto al tema de cobertura de vacantes, pero bueno, uno trata de hacerlo lo más rápidamente posible para que la persona pueda disponer también, si quiere vender esa propiedad, que lo pueda hacer lo más rápidamente posible. Ahí me cuenta un amigo de Buenos Aires, mira, nos están escuchando allá en Capital, un gran amigo nos dice, en el partido de la Costa, a familiares que estaban pagando un terreno, en consecuencia no tenían todavía la escritura, se lo usurparon integrantes de organizaciones que se dedican a eso en connivencia con profesionales, y cuando los quisieron sacar, los amenazaron de muerte. La policía, bien, gracias, dice. Puede pasar. Bueno, bien. El tema es que, acá hay un tema, muchas veces... Yo en estos casos siempre digo que tienen que recurrir al abogado de confianza y que esto muchas veces son temas demasiado complejos que sin la asistencia de un abogado que intervenga en forma directa y que esté ahí, porque muchas veces tenemos amigos que le dicen anda a la policía, habla con tal, todo el otro, no están, o sea, hay que presentar los escritos adecuados porque uno yerra ¿cómo se llama? Como se diría, el tiro, y el trabajo es el doble. Después pasa mucho, especialmente con las ocupaciones de agrupaciones sociales, que los juzgados de garantías tampoco quieren, primero no quieren hacer un lanzamiento masivo, quieren explorar opciones. Entonces empieza a dilatarse el proceso. Cuando se quiere acordar, esa persona, o sea, pasa 1 año, 2 años, 3 años, tiene a un grupo de gente ocupando los terrenos. Y realmente, bueno, es porque muchas veces pasa esto, lo ocupan y se lo venden a un tercero. Entonces ese tercero es de buena fe. Claro. Entonces, viste, las organizaciones sociales ya tienen una estructura para armar. Entonces, tenemos ocupaciones de varios lugares que son icónicas. Que consulten. Siempre consulten rápidamente. Bien. Rápidamente y con su abogado de confianza. Bien.